La independencia de México fue un proceso largo y complejo que se desarrolló a lo largo de varios años, desde las primeras conspiraciones en 1808 hasta la consumación de la independencia en 1821. Es una historia de luchas épicas, sacrificios y cambios profundos que definieron al México moderno. Aquí te la cuento de manera detallada y épica. 1. Un México sometido a finales del siglo XVIII. México, entonces parte del virreinato de la Nueva España, vivía bajo un sistema colonial impuesto por la corona española. La sociedad estaba jerárquicamente organizada, con una clara división entre los peninsulares, españoles nacidos en Europa, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, los indígenas y los esclavos africanos. Aunque la Nueva España era la joya de la corona española debido a su riqueza minera, el descontento era creciente. Los criollos, que formaban una clase social poderosa pero sin acceso a los puestos de mayor poder, sentían una profunda frustración al ser gobernados por los peninsulares. Además, las ideas de la Ilustración que llegaron de Europa, junto con la Revolución Francesa, 1789, y la independencia de las colonias estadounidenses, 1776, empezaron a calar en los sectores intelectuales y criollos de la sociedad. 2. El despertar de la conciencia, conspiraciones y primeros movimientos. La primera chispa de la independencia surgió en las conspiraciones de 1808, cuando España fue invadida por las tropas napoleónicas. El asesinato de Godoy y la abdicación del rey Carlos IV de España crearon un vacío de poder, lo que generó un ambiente de incertidumbre y rebelión en las colonias. En México, comenzaron a surgir varios grupos conspiratorios, entre los que destacaron los conspiradores de Querétaro, como Miguel Hidalgo, José María Allende, Juan Aldama y Ignacio Allende, todos criollos influyentes, que comenzaron a trazar planes para luchar contra el dominio español. A pesar de sus esfuerzos, la conspiración fue descubierta antes de tiempo por un traidor y los conspiradores fueron arrestados. 3. El Grito de Dolores, el inicio de la revolución. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote criollo, se levantó en armas en el pequeño pueblo de Dolores, Guanajuato. Al gritar «¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Independencia! ¡Viva Fernando VII!», Hidalgo inició lo que sería una guerra que cambiaría el destino de México. Acompañado de un ejército de campesinos, indígenas y algunos criollos, Hidalgo marchó hacia el norte con la intención de derrocar al gobierno virreinal. Su ejército fue creciendo rápidamente en número, pues la convocatoria a la independencia logró unir a una vasta población de mexicanos oprimidos. Aunque Hidalgo era un hombre de gran fe, se transformó en líder de una causa revolucionaria más grande que él, tomando la lucha por la independencia como un movimiento contra la opresión. 4. La marcha de los insurgentes, éxitos y derrotas. El ejército insurgente de Hidalgo avanzó hacia el centro de México, logrando algunas victorias importantes, como la toma de Guanajuato, en donde los insurgentes desataron una matanza contra los realistas. Sin embargo, la falta de disciplina y organización llevó a un debilitamiento del movimiento. Hidalgo y sus seguidores no estaban preparados para los desafíos de la guerra y, tras varias derrotas, fueron cercados en Aculco y finalmente derrotados en Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. El 21 de marzo de 1811, Hidalgo fue capturado y aunque se le ofreció perdón si se retractaba de su causa, se mantuvo firme en su propósito. El 30 de julio de 1811, fue ejecutado junto a otros líderes insurgentes, como Juan Aldama e Ignacio Allende. 5. La etapa de la resistencia, Morelos y el Congreso de Chilpancingo. Después de la muerte de Hidalgo, el movimiento insurgente pareció desmoronarse, pero emergió otro líder fundamental, José María Morelos, un sacerdote mestizo que había sido discípulo de Hidalgo. Morelos reorganizó el ejército insurgente y llevó la lucha a nuevas regiones, destacándose por su capacidad estratégica y su visión política. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Chilpancingo, donde se redactó los Sentimientos de la Nación, un documento que contenía las demandas fundamentales del movimiento independentista, como la abolición de la esclavitud y la independencia total de España. Morelos fue designado generalísimo del ejército insurgente y tuvo varios éxitos, entre ellos la toma de Acapulco y Morelia. Sin embargo, la guerra continuaba siendo brutal, y el ejército realista, comandado por el virrey Juan de O'Donoghue y el general Félix María Calleja, fue capaz de acercar a los insurgentes. En 1815, Morelos fue capturado, juzgado y ejecutado en diciembre de ese mismo año. 6.
El lento crepúsculo de la guerra, guerrillas y el plan de Iguala a la independencia no se alcanzó de inmediato y la lucha se prolongó por otros 6 años. Sin embargo, en la década de 1810, la resistencia continuó bajo la forma de guerrillas, luchando en zonas rurales y desiertas. La figura de Vicente Guerrero, un líder mestizo y comandante guerrillero, se destacó en esta fase, combatiendo incansablemente contra las fuerzas realistas. En 1820, un giro importante ocurrió en España, donde Fernando VII fue restaurado al trono tras la derrota de Napoleón. Esto alteró el equilibrio político y dio lugar a un cambio de estrategias en México. Algunos de los líderes criollos, como Agustín de Iturbide, comenzaron a considerar la independencia como una opción viable para asegurar su poder político. Iturbide, que hasta entonces había luchado del lado de los realistas, dio un giro y se alió con Guerrero, proclamando el Plan de Iguala en 1821. Este plan pedía la independencia de México, la protección de la religión católica y la creación de una monarquía constitucional, bajo un príncipe europeo. Fue un acuerdo entre fuerzas realistas y patriotas que permitió la creación de un nuevo orden. 7. La consumación de la independencia, el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, tras meses de negociaciones y luchas, Juan de O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, firmó el Tratado de Córdoba, reconociendo la independencia de México. Así, tras más de una década de lucha, México se proclamó una nación libre y soberana. Aunque se creaba un imperio, con Agustín de Iturbide como emperador, este modelo monárquico no prosperó. El 19 de mayo de 1822, el imperio de Iturbide colapsó y, tras un breve periodo de inestabilidad, México adoptó una república. 8. El legado de la independencia. La independencia de México no solo significó la separación de España, sino también el inicio de una nueva era para el país. La lucha por la justicia social, la integración de los pueblos indígenas y la construcción de una nación moderna apenas comenzaba. México seguiría atravesando años de conflictos internos, reformas y luchas por su identidad, pero la independencia quedó marcada como un momento épico, el nacimiento de un país que, a pesar de las adversidades, ha seguido adelante con su propio destino. Y así, la independencia de México es una de las historias más grandiosas de América Latina, un testamento a la valentía de los pueblos que lucharon por un futuro mejor y que sigue siendo fuente de inspiración para generaciones de mexicanos.